¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Palabra Ciudadana, este programa que estamos llevando a cabo a través de esta iniciativa histórica, que es la señal experimental de televisión de la Universidad de Chile, que ustedes pueden ver a través del canal 11.2 en la televisión digital. Nos hemos propuesto en este espacio contribuir a la reflexión, al acervo colectivo, sobre este momento histórico que estamos viviendo, que es el de la escritura de una nueva constitución. Y hoy vamos a tratar de plantear algunas relaciones que nos puedan ayudar a entender por qué el tema del agua desde hace mucho tiempo se ha ido vinculando con las demandas constitucionales, y de hecho hay quienes estiman que está en la raíz de esta fuerza ciudadana que surgió tan fuertemente por tener una nueva carta fundamental. Vamos a estar, como es habitual, en este capítulo con Yasna Levin. Yasna, buenas noches. Hola Pato, buenas noches. Bueno, tal como lo enuncias, el agua tiene una importancia constitucional de primer orden porque es un derecho humano. Lo es desde julio de 2010 y es de la generación de los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo comité lo define como un derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible para el uso de personas y el uso doméstico. Sin embargo, en Chile, gracias a nuestra Constitución, esto es un poquito letra muerta. Efectivamente, bueno, estamos viviendo, o quizás habría que decir mejor, estamos padeciendo, uno de los peores, o si no el peor momento de sequía de nuestra historia, al menos según las mediciones oficiales. Existe la pregunta de cuánto se debe esto a un fenómeno meramente atmosférico y cuánto se debe al tema de la gestión institucional y, por supuesto, del marco institucional del funcionamiento de las aguas en Chile. Como tú mencionabas, Yasna, hay una demanda, ¿no? Y que desde el estallido social surge porque el agua sea, en la Constitución, un bien nacional de uso público. Tenemos un código de aguas que data de 1981, pero también tenemos en la Constitución de la República, en el artículo 19, número 24, la actualmente vigente, una disposición según la cual los derechos de los particulares sobre las aguas otorgan a sus titulares la propiedad. Esto es lo que ha permitido que en el caso de Chile se hable, por un lado, de la privatización del agua, y por otro lado, concepto bien particular, que lo vamos a someter a conversación hoy día, el de una suerte de mercado del agua, donde el agua se puede transar, ¿no? Como cualquier otro bien. Claro, lo que se transa son estos derechos de aprovechamiento de agua, que es la figura constitucional, protegida por el derecho de propiedad, como bien dijiste, Pato, lo que significa que su asignación, su distribución, su intercambio está sometida al mercado. Consecuencia, en Chile hay más o menos 380.000 familias sin acceso o con un acceso precario al agua. Para conversar de estos temas, queremos presentar a nuestros invitados, tres personas vinculadas a la actividad, a la investigación de este asunto de fundamental importancia. Si vamos a partir saludando a Pilar Barría, ingeniera civil hidráulica, eh, PhD en Ciencias de la Universidad de Melbourne y académica del Departamento de Gestión Forestal y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, lo dije completo, de la Universidad de Chile. Pilar, buenas noches, muchas gracias por estar en esta conversación. Muchas gracias, Está Patricio. también Está también con nosotros y nosotras Lorena Donaire. Ella es fundadora y es vocera, además, de Mujeres Modatima, de profesión profesora, y huelga indicar la importancia que ha tenido esta organización social en la protección de los derechos humanos al agua. Hola, Lorena. Muchas gracias. Bueno, y saludar también a la profesora Analía Uriarte, abogada de profesión, ex ministra de Medio Ambiente, académica de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y es precisamente profesora de la Cátedra de Derechos de Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático, entre otras asignaturas de pregrado y posgrado. Analía, buenas noches, muchas gracias por participar de esta conversación. Buenas noches a todas quienes nos acompañan, a ti, Patricio. Lorena, Analía, Pilar, Pato, las invito y los invito a ver el artículo que nos provoca en esta conversación antes de iniciarla. Veamos.
Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 3 de la actual Constitución referido de los derechos y deberes constitucionales. En particular, discutiremos el artículo 19, número 24, que señala el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Bueno, ahí estábamos revisando el artículo que va a estar en el centro de la discusión de nuestra conversación de hoy. Y yo quería partir preguntándole a Ana Lía Uriarte lo siguiente. Como llevamos tantas décadas viviendo en esta institucionalidad, puede que haya mucha gente que no logre dimensionar del todo qué tan excepcional es, ¿no? Por eso a veces es importante compararse o tener elementos de contexto con otros países, ¿no? Esta institucionalidad, la de la Constitución del 80, la del Código de Aguas del 81, ¿qué tan peculiar es en realidad en relación a cómo funcionan en general las institucionalidades de aguas en el mundo? Es una institucionalidad del agua, Patricio, que es única en el mundo y ojalá irrepetible. Nosotros tenemos en nuestra legalidad, a nivel legal, en el Código de Aguas, como muy bien tú señalabas, el hecho de que se consigna que el agua es un bien nacional de uso público. Pero esto no está en la Constitución, es más, en la Constitución, como acabamos de ver, tenemos un propietario súper protegido de los derechos de aprovechamiento de agua, y con una característica muy especial, que es parte del problema gravísimo que vivimos, y es que estos derechos de aprovechamiento de agua, las personas los solicitaron a la Dirección General de Agua, los obtuvieron gratuitamente, pero no solo gratuitamente. Sobre un bien nacional de uso público como es el agua, estos derechos de aprovechamiento se les concedieron a perpetuidad, sin condicionamiento alguno, o sea, no tienen que declarar si va a ser para minería, para energía, para agricultura, nada, se entregan, dos. Y tercero, no están sujetos a ninguna causal de caducidad. Entonces, tal como se lo he comentado a mis alumnos y lo he conversado en otros foros, nadie tiene la obligación de ser abogado, por lo tanto, lo quisiera explicar con un ejemplo súper sencillo. Imaginemos que el agua no es el agua, sino que es una moto que es un bien nacional de uso público. Y yo te digo, Patricio, te voy a entregar un derecho de aprovechamiento sobre mi moto. No es tuya la moto, no es tuya, la moto sigue siendo mía, pero te la entrego para siempre. Si tú te mueres, la heredan tus hijos, y hagas lo que hagas con la moto sigue siendo tuya. Entonces, la verdad es que no se ha entregado la propiedad del agua, pero pucha que se le parece, o sea, te la entrego para siempre, puedes hacer lo que quieras con ella y no te la puedo quitar de ninguna manera. O sea, esos son los derechos de aprovechamiento de agua hoy en Chile. No tienen tiempo, son perpetuos, no tienen condicionalidad y no hay manera de quitárselo a la persona porque no están sujetos a causales de caducidad. Eso no corresponde a un estatuto de bien nacional de uso público, y por eso es que en la Constitución debe quedar plasmado que es un bien de uso público, de manera de poder, respecto de los derechos de aprovechamiento, de la forma en que las personas van a usar el agua para fines productivos, tiene que tener un estatuto distinto. Lorena, este marco conceptual, o más bien jurídico, tiene consecuencias concretas, cotidianas, tremendas para la ciudadanía, y desde la organización que tú integras han hecho un trabajo extraordinario para proteger o para romper este cerco de vulnerabilidad que significa el marco jurídico. Entonces, nos gustaría primero que tú nos contaras cuál es la consecuencia directa en el cotidiano vivir de la gente de este marco jurídico. O sea, la consecuencia directa es tener comunidades completas, totalmente secas, que hoy, por ejemplo, está muriendo la agricultura familiar campesina, migración forzada del territorio, pero además
que es lo que más nos duele, tener escuelas funcionando con solamente 2 horas de agua al día, que vulnera completamente el derecho a los niños a una educación de calidad también. Por lo tanto, hay consecuencias también en las cuerpos de las mujeres, afectando su salud sexual y reproductiva, y para nosotros es fundamental en esta Constitución que quede consagrado como un bien nacional de uso público, pero que también avancemos hacia un nuevo régimen de aguas donde exista la perspectiva de género, se plantee desde la perspectiva de género, porque hoy en día, dada la Constitución y dado también este régimen de aguas que tenemos, las mujeres no tenemos voz ni voto en la discusión de la gestión de las aguas. Entonces, por lo mismo, siempre hemos sido como el género invisibilizado, ¿no? Y en esto somos sumamente omitidas y también discriminadas al momento de las discusiones hídricas que se dan en las mismas organizaciones de agua. Por lo tanto, nuestra lucha va enfocada principalmente a llevar la voz de estas mujeres que necesitan también decir lo que está sucediendo hoy en día. Por ejemplo, yo acá tengo a 5 minutos de acá una comunidad que recibe 15 litros de agua cada 2 días por persona. O sea, tú tiras la cadena del baño, así literal, son 10 a 12 litros de agua. Entonces, ¿cómo haces la vida? ¿Cómo la sostienes? Sobre todo en tiempos de pandemia. Eso es lo principal que nosotros en realidad hemos tratado de visibilizar. Eso es importante, Lorena, disculpa, es que me gustaría que profundizaras un poquitito en la consecuencia que esto ha tenido en la pandemia, porque es generalizado el efecto desigual que tiene la pandemia en todo ámbito de cosas, pero en materia de agua es particularmente sensible, ¿no? O sea, claramente, o sea, la Organización Mundial de la Salud primeramente nos planteaba lavarnos las manos con el agua corriendo. Acá es imposible, porque acá la gente, muchas llena sus tarritos, las lavadoras pasaron a ser un centro de acopios de agua, las mujeres volvieron a las bateas, por ejemplo, a lavar a mano, y la verdad es que ha sido muy difícil. De hecho, hay estudios que indican que la provincia de Petorca es la más afectada por tema COVID, y estamos en fase 1, en forma permanente retrocediendo a la fase 1, porque es imposible higienizar los espacios, lavar adecuadamente tu ropa, alimentarte y hacer un sinfín con 15 litros de agua cada 2 días, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido tremendamente afectada. Y bueno, y decir también que nosotros, por ejemplo, el año 2009 fuimos por primera vez una provincia, era decretada como zona de catástrofe hídrica, ¿ya? Y hoy, por ejemplo, en plena pandemia, el año pasado se decretaron 138 comunas. O sea, el avance de esto ha sido brutal, y nadie en el fondo le pone, como decimos nosotros, el cascabel al gato, porque nos cambian el paisaje, que teníamos anteriormente en la provincia de Petorca por una infinidad de camiones aljibes circulando sin certificación sanitaria, porque así los decretos, inmediatamente salió un decreto que no necesitaban certificación sanitaria, tampoco los pozos de donde se extraen esas aguas. Por lo tanto, nosotros en 2 misiones de observación que hemos solicitado al Instituto de Derechos Humanos, arroja que las aguas que transportan los camiones aljibes, así como los pozos de donde se extraen, tienen altos contenidos de nitritos, materiales pesados y además coles fecales. Así de simple. O sea, nosotros vimos con horror pasar los camiones, que eran camiones limpiafosas, pasaron a ser camiones que entregaban agua a las comunidades. Así de brutal ha sido para la comunidad de Petorca resistir esta crisis hídrica. O sea, con la cantidad que ellos desean darles, pero además creemos que es con una gestión hídrica totalmente deficiente, que no pone en la centralidad la vida humana ni la vida digna. Sí. Pilar, una de las cosas que ocurren con la concepción institucional del agua actual en Chile es como si el agua flotara en el aire, ¿no? Y el agua no flota, todos sabemos que no flota. Y que el agua está determinada por la geografía, el curso del agua está determinado por la geografía, así como a su vez el agua determina los ecosistemas y de alguna manera también es altamente incidente en el modo en que se desarrollan las actividades humanas. ¿Cuáles son las consecuencias institucionales de esta concepción que, si uno la piensa bien,
no tiene ningún sentido, pero que sin embargo es la concepción con la que hemos convivido durante décadas. Sí, Patricio, eso es muy relevante porque hasta ahora la institucionalidad no conversa con la realidad biofísica del agua. Primero, hay una visión que es muy fragmentada, es decir, se gestiona el agua y el suelo de maneras distintas. Sin ir más lejos, una misma cuenca hidrográfica, que es la unidad que drena agua físicamente, se divide su gestión en secciones. De esta manera tú puedes ver que hay, por ejemplo, una junta de vigilancia que gestiona las aguas de la primera sección del río Mapocho, otra que se encarga de la segunda sección, y por lo tanto no están coordinados, y eso no tiene sentido desde el punto de vista físico. Evidentemente, las actividades, los cambios que tú generes en la parte alta de una cuenca se relacionan, porque estamos hablando de un sistema, se relacionan con lo que ocurre aguas abajo. Eso desde el punto de vista de la cuenca. También desde el punto de vista de las aguas subterráneas, las superficiales y el suelo, por supuesto que también hay una relación y que es evidente. Por ejemplo, si nosotros cambiamos los usos de suelo, generamos deforestación o comenzamos a generar superficies más impermeables, eso también tiene incidencia no solo en la cantidad de agua que tú consumes para, por ejemplo, un cultivo o alguna actividad forestal, sino también en todas las otras componentes del ciclo hidrológico, que son cuánta agua va a ingresar al acuífero, cuánta agua va a haber disponible para, por ejemplo, una población de una APR que requiere esa agua subterránea, también acerca de cambios en la temperatura local. Disculpa, Una asociación de agua potable rural, claro, un comité de agua potable rural, que son finalmente las organizaciones que entregan el servicio de agua potable en las zonas rurales, que es distinto a las zonas urbanas, donde nosotros, en las zonas urbanas es bastante más simple, porque en general el suministro es más seguro, están las empresas sanitarias, pero en los sectores rurales no, son sistemas que dependen, son autogestionados y además son mucho más vulnerables desde el punto de vista del acceso al agua, muchas veces. Por lo tanto, claro, ahí hay un problema en la institucionalidad de fragmentación y de no considerar la naturaleza y la realidad biofísica de los procesos y de las cuencas. Analía, volviendo al marco jurídico, en momentos de redacción de la Constitución, es interesante también conocer experiencias comparadas de constituciones en tiempos actuales, en tiempos de cambio climático, de sequía, cómo se han adaptado los marcos jurídicos a esta nueva realidad. Sí, en primer término tenemos varios ejemplos de constituciones que yo creo que pocas personas las pondrían en discusión. La alemana, por ejemplo, que dice que es obligación del Estado y de las personas cuidar todo aquello que implica proteger los fundamentos de la vida. Entonces, los fundamentos de la vida indudablemente están dados por el ecosistema en el cual nosotros nos desarrollamos y nos relacionamos con ese ecosistema. Y quisiera decir que otro punto extraordinariamente importante es el de establecer constitucionalmente, como existen otras constituciones, el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Esas dos condiciones son esenciales que se establezcan en la nueva Constitución, a mi juicio, por una razón extraordinariamente sencilla. Eso obliga al Estado a tener que tomar todas las acciones pertinentes para poder garantizar ese derecho. Y eso lo habilita para actuar de una manera muy distinta a lo que ha existido hasta hoy. Porque hoy, ustedes saben, lo sabe perfectamente Lorena, en Petorca, por ejemplo, en La Ligua, la provincia de Valparaíso tiene una plantación de paltos, pero impactante, con los cerros hasta arriba plantados, los cerros que son secos, 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 o sea, todo lo que eso significa regar en cerro, y bueno, huelgan las palabras en eso, pero lo más tremendo es que hay una plantación de palto y tú los ves verdes con agua asegurada. El palto tiene su agua asegurada, pero la señora que vive en la casa de al lado de donde termina la reja de la plantación abre su llave y no tiene agua. Entonces, estamos en una situación tan dramática que podemos afirmar que el palto tiene el agua asegurada constitucionalmente y la señora que vive al lado no
tiene asegurada el agua constitucionalmente. Ese es el nivel de desproporción y despropósito a que hemos llegado con este modelo que, como decía Lorena, nos tenía a noviembre del 2020 con 79 comunas con escasez hídrica. Escasez hídrica quiero decir que es distinto de la sequía. La sequía es un fenómeno que nos ha azotado fuertemente los últimos 10 años, pero lo más grave es que la sequía se suma a la escasez hídrica que está relacionada con lo que estamos hablando, un marco regulatorio que establece un desequilibrio brutal entre el agua en su dimensión productiva para las tareas productivas respecto de la dimensión de provisión para las personas, para las poblaciones, y la otra dimensión que es muy importante porque están íntimamente ligadas, que es la de servir de sostén para los ecosistemas que nos albergan a todos. Entonces hay tres dimensiones donde hay una que está totalmente desbalanceada respecto de las otras dos. Y para eso tenemos, eso es lo importante de la información ambiental, creo yo. Sale en la página web del actual Ministerio de Medio Ambiente el tercer informe del Estado del Medio Ambiente. Los resultados son realmente impactantes, porque te dice, mire, en el año 2019, todos los ríos monitoreados por la Dirección General de Agua presentan caudales inferiores a sus promedios históricos. Todos. Los ríos que presentan disminuciones más significativas son Soberante, Alicagua y Choapa. Después, nosotros tenemos 24.000 y tantos glaciares. Todos han disminuido, todos, lo que significa menor provisión de agua. Entonces, todos los resultados te dicen, toda la evidencia científica te dice, estamos en una situación de criticidad extrema, que no va a mejorar, solo va a empeorar. Entonces, esto hace que la nueva Constitución sea clave para que el Estado ejerza un rol muy distinto del que ha ejercido hasta ahora, porque la institucionalidad con la que contamos vio secarse el río Copiapó, se secó, no está. Donde estaba no está. Lorena habrá visto en su territorio el cambio que ella dice de paisaje. Es dramático el cambio de paisaje porque transitan los aljibes, pero además lo que antes era verde hoy día es café. A propósito de esto, de lo que tú dices, Analía, y de los paralelos que en alguna parte de esta conversación hemos hecho entre zonas urbanas y zonas rurales, te quería proponer, o les quería proponer, quizás partiendo por Lorena, el siguiente paralelo. Ha asumido una serie de alcaldes nuevos, y uno ve entre ellos una coincidencia en criticar el rol de las inmobiliarias en la política pública, y también en la falta de concepción de ciudad. Entonces, las zonas urbanas se miran comuna por comuna y no como una unidad, ¿no? Si nosotros hiciéramos ese mismo paralelo con el tema que nos convoca hoy día y nos encontráramos en un país donde efectivamente se considerara el agua como un bien nacional de uso público, ¿sería posible cumplir ese objetivo sin planificar el conjunto del territorio? Es decir, con una mayor presencia del Estado en la deliberación sobre cómo deben convivir las distintas actividades. Lorena. Claramente no, es imposible. O sea, aquí tiene que haber un ordenamiento territorial. Aparte, que decir, aquí hay muchas familias que han quedado sin hogar porque no hay espacios ya donde podamos construir más viviendas porque no hay agua. Así de simple. Es inviable poder construir más viviendas porque no hay agua. Y lamentablemente cada vez es mucho menor. Imagínate, nosotros en el año 2010 vimos correr por última vez el río Ligua, por ejemplo, y río Petorca, por última vez. Desde ahí en adelante toda la extracción es de aguas subterráneas. Lamentablemente es una pelea brutal, porque además esto tiene que ver con los derechos de aprovechamiento de agua, ¿me entiendes? Y en eso, finalmente, nosotros, los pequeños agricultores o el ciudadano común, no logra tener derechos de aprovechamiento de agua. 1 litro por segundo en la provincia de Petorca cuesta 14 millones de pesos. Es decir, ¿cómo nosotros podríamos sostener una vivienda y también el agua, ¿no? Se hace inviable. Entonces, hay muchas familias que están viviendo el hacinamiento hoy en día. Hacinamiento más carencia de agua,
que eso es mucho más brutal. Entonces no podemos, si no hay un ordenamiento territorial, si no hay una reestructuración, digamos, de la gestión hídrica en la provincia de Petorca, se hace inviable seguir avanzando hacia la urbanización. Se hace inviable simplemente. Pilar, esta separación que hace la norma, el marco jurídico de la tierra y del agua, cosa distinta, también genera desafíos en materia de desertificación de nuestro territorio. Están secándose las cuencas de agua, que es el principal abastecimiento no solo para tener agua, sino que para preservar el medio ambiente, el ecosistema. ¿Cómo se puede resolver eso a partir del actual estado de cosas? Supongamos que ya, borrón y cuenta nueva, estamos como estamos y hay que arreglarlo. ¿Qué hay que hacer? Mira, primero es relevante reconocer que la cuenca hidrográfica es la unidad territorial para la gestión de recursos hídricos. Hay que pensar la gestión de manera territorial, con participación territorial, es decir, desde cada sector y pensando la cuenca hidrográfica, de manera de poder tomar en cuenta las particularidades biofísicas, geográficas, culturales de cada territorio en Chile, porque no es lo mismo pensar, por ejemplo, alguna solución o actividad de gestión en Antofagasta o en el Salar de Atacama que en Osorno o en Chiloé. Son realidades muy distintas. Eso primero, porque actualmente está todo muy centralizado y por lo tanto las normas, todo se crea pensando en una realidad de la zona central de Chile, punto uno. Punto dos, por supuesto que también necesita haber un ordenamiento territorial mucho más potente e integrado. Estamos hablando del agua que es de naturaleza integrada. Hay un dinamismo y está integrado con todas las otras componentes del ecosistema, del cual nosotros también formamos parte. Tenemos que entender que nosotros somos parte de ese ecosistema. Y bien, entonces, por ejemplo, un ordenamiento territorial necesita que no haya la fragmentación que hay hoy en día, en que, por ejemplo, el uso de suelo se determina a través de planes reguladores comunales, pero que no necesariamente conversan con cuánta agua hay disponible en un sector. Escuchaba recién lo que decía Lorena, también lo he visto en otros lugares. Por ejemplo, estábamos hace poco en Lo Barnechea en un plan de gestión y uno de los reclamos de los vecinos era, a mí me permiten construir mi casa acá, pero no tengo agua para esto, ¿ya? O se permite, por ejemplo, que se realice agricultura en ciertos sectores o que se realice actividad forestal donde no necesariamente hay agua o donde no necesariamente hay disponibilidad, o donde tampoco se analiza cuál puede ser el impacto que eso tiene aguas abajo. Es decir, es fundamental también en la Constitución, así como reconocer que el agua es un bien nacional de uso público, poner además prioridades, porque hay que reconocer que el derecho humano al agua es fundamental, hay que reconocer también de que el agua tiene una función ambiental y por lo tanto hay que también eso considerarlo en la Constitución, pero también que la cuenca hidrográfica y que la gestión se debe realizar desde los territorios. A propósito de desde los territorios, quería invitarles a que escuchemos más voces, ¿no? Y en particular una voz que proviene desde el territorio, desde la comuna de Cabildo, es decir, desde la provincia de Petorca, tal como Lorena, que es el caso de Verónica Vilches, que es presidenta del Agua Potable Rural. A propósito de la pregunta de Yasna respecto a qué era una APR, bueno, Verónica Vilches es presidenta de la APR de San José, en la comuna de Cabildo. Ella nos cuenta, lo vamos a ver y escuchar a partir de ahora, la lucha que ha dado durante los últimos años para tener acceso al agua potable, que estaba en el corazón de lo que hemos hablado. Bueno, escuchemos a Verónica Vilches. Tema que ha sido sumamente complejo, tema muy difícil, porque esto viene arrastrándose del año 95 hacia adelante, hasta llegar aproximadamente al 2000, que en nuestros pozos que teníamos agua, se secaron literalmente, quedaron secos, eso fue por causa, no por cambio climático, sino por la causa de que llegaron los terratenientes y los políticos corruptos a instalarse a los cerros. Actualmente recibimos 20.000 litros de agua y somos aproximadamente 1.000 personas, a cual debemos decidir, y con 20 litros, porque al dividirlo por 1.000, son 20 litros por persona, ¿en qué la ocupamos? ¿En qué la utilizamos? ¿Cómo? Además debemos reutilizarla para poder seguir adelante, ¿no? Que no tener un poco de agua para tomarse un medicamento para personas de tercera edad por el tema de hipertensión, porque tienen problemas de diabetes, o cuando hay que lavar a un niño, un bebé, cómo lavar la mamadera,
¿Cómo lavo las frutas con 20 litros de agua? O sea, ¿en qué momento yo debo ocupar el agua? ¿Cuándo? ¿Y por cuál es el motivo? Prácticamente ahora nos preguntamos en qué momento, ¿no? Son momentos demasiado críticos a cual las autoridades de nuestra provincia se hacen los ciegos, sordos y mudos. En nuestra provincia las autoridades están de adorno. Ese es nuestro problema, que el agua debe ser de todo para todos. No puede quedar en manos de privados. No podemos seguir que con toda una vida que el agua sea privada. No puede ser que es un bien común, básico, que nosotros necesitamos todos los días. Del agua dependemos, del agua dependen nuestras vidas, de todos y de todas. Una fruta necesita el agua, la verdura que comemos, todo está a través del agua. Nuestra vida depende del agua. Teníamos nuestras propias verduras, nuestras propias frutas. Antes acá tampoco había farmacia, ¿no es cierto? Acá no, había farmacia, porque cuando nos enfermábamos, el boldo era para el estómago, el toronjil, para el resfrío, para esto. Entonces hoy en día se nos ha quitado todo, pero todo. Teníamos nuestras propias vacas para la leche, el queso, que el arroz con leche, que el manjar, nuestra propia mantequilla para nuestro pan. Éramos sustentables hasta que llegaron estos. Hasta ahí llegamos nosotros. Ahora somos solamente sobrevivientes. Los últimos animales murieron en marzo del 2019 porque no tenían comida, no tenían agua. Quedamos sin nada. Y sacan agua y siguen sacándola. Y nadie dice nada. Pero nosotros tenemos que estar con un camión aljibe, que ama para variar. Nadie sí lo fiscaliza. Cuando dice máximo de coliforme, usted sabe que es coliforme, ¿no? Sí. Máximo 5, ellos traen 7.8, 7.8, porque a mí me han denostado por ser campesino hacer una guasa, pero no por eso voy a dejar de exigir mis derechos que es el agua. No pedimos nada más y le pedimos el agua porque es algo digno, que la Constitución debe dar lo máximo, lo mejor, y reparar el daño mal causado al medio ambiente, a la naturaleza, y a cada uno de nosotros, y a cada niño que viene, y a cada abuelo que se nos fue, a cada papá que se nos fue. Aquí hay una nueva Constitución que va a reparar para que nuestros hijos, nuestros futuros, puedan también tener una calidad de vida más digna y tener acceso al agua. Bueno, escuchábamos el testimonio de Verónica Vilches, que nos muestra lo tremenda que es la situación en la comuna de Cabildo, que nos muestra lo tremenda que es la situación en la provincia de Petorca, que se ha vuelto emblemática. Y cuando algo se vuelve emblemático, qué bueno, porque nos ayuda a verlo, y afortunadamente lo de Petorca se ha visto, pero también corremos el riesgo de quedar circunscritos a eso. Por eso me parece que es muy valioso que en alguna parte de este programa Ana Lía haya hecho mención a la situación nacional, porque la verdad es que hay muchas Verónicas Vilches, hay muchas comunas de Cabildo y hay muchas circunstancias equivalentes, ¿no? Ana Lía, si pudiéramos hacer un diálogo entre este que es un testimonio, ¿no? Y la situación más general del país, Sí. ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que la señora Verónica muestra una cuestión que es evidente, pero debo verbalizarla, y es que el hecho de que ella haya visto cambiar, se haya producido este trastorno tan atroz de tener agua a no tener agua, no se soluciona con que vaya un camión aljibe y le lleve agua. Porque en una parte del informe de medio ambiente a mí me llamó mucho la atención que decía qué soluciones estamos adoptando, camiones aljibe. Esa no es una solución, ese es un problema. El camión aljibe es un síntoma del problema, porque transforma completamente una forma de vida. Esa comunidad se transformó, ella dice, nosotros usábamos el toronjil, qué sé yo, se transforma completamente. Eso está ocurriendo, Patricio, a nivel nacional. Está sucediendo en el norte de Chile, está sucediendo en el centro de Chile y está sucediendo no en el extremo sur, pero sí en el sur de Chile. Hasta Maule, Ñuble, tenemos problema de agua, y en Temuco existe problema de agua. Y el problema del agua tiene distintas caras, que esto también es importante porque lo dijo al comienzo Yasna. Hay un agua potable rural y hay un agua potable urbana. Estudios de hace ya, desde el 2015 en adelante, muestran que
en la región metropolitana hay menor consumo de agua, lo que podría ser una súper buena noticia pensando que hay un uso más eficiente. No, los pobres están consumiendo menos agua. ¿Por qué? Por la accesibilidad económica al agua. Entonces hay una pobreza en cuanto al acceso al agua en el ámbito urbano y hay una pobreza al acceso en el ámbito rural por no disponibilidad. Entonces, lo que tenemos en definitiva es, y yo me atrevo a riesgo de simplificarlo, decir que hay un rol del Estado totalmente incumplido porque hay una constitución y una legalidad que impide que el Estado intervenga diciendo lo que tiene que decir. Hasta este punto, y se paró, porque fíjense que en el año 2015 hubo una modificación del Código de Agua y se exigió, por ejemplo, que los derechos de agua iban a estar condicionados a un caudal ecológico, o sea, el río no podía tener menos que una cierta cantidad. Bastante absurda porque se fijó en un porcentaje y tal como decía Pilar, esto no es de porcentaje, pues si no es lo mismo en Chiloé que en Santiago o que en Magallanes o qué sé yo, o en Coyhaique. Entonces, pero era desde el 2015 en adelante. Entonces, como todos los derechos la gran mayoría de los derechos de aprovechamiento están dados antes, 1, 2, 3, no pasó nada. Entonces, el cambio de lógica tiene que ser completo. Esto es poner a las personas por delante, poner a las poblaciones y quiero insistir en esto, a los ecosistemas, porque la señora Verónica Vilches lo dice con toda claridad. El agua a nosotros nos llega no solamente como el vaso de agua, nos llega como la lechuga, nos llega como el tomate, nos llega como la vaca, nos llega, o sea, es una cuestión que cruza todo, absolutamente todo. Entonces vamos a tener que reorganizarnos como país, porque así como vamos derecho a la catástrofe. Ya es catástrofe para cerca de 500.000 personas que habitan este territorio. Ahora, pero si seguimos así, ¿ah? No, es que el problema es que hay mucho dinero involucrado, que hay industrias que lucran y que han hecho grandes fortunas con esto. Entonces, por eso también quería conocer respecto de esto el testimonio de Lorena y el trabajo que hace Modatima en relación a cómo observa la relación de las comunidades afectadas por esta realidad tan dramática que nos describe Analía, ¿no? Con las industrias que se ven beneficiadas, con las forestales, con la agricultura, con las mineras, con las hidroeléctricas. ¿Cómo reaccionan ellas frente a las comunidades que se ven directamente afectadas en la experiencia que tienen ustedes? Totalmente indiferentes, lamentablemente. No hay ni siquiera un repensar el uso irracional del agua que tienen en este minuto, porque por ejemplo en plena pandemia, mientras todos estábamos confinados, nosotros salíamos a repartir agua a las mujeres que en el territorio carecen de más agua, y sin embargo veíamos cómo se seguían deforestando los cerros, o sea, seguimos rompiendo el ciclo del agua, también rompiendo, o sea, destruyendo nuestros bosques clerófilos y lo poco que queda de ellos. Entonces, la verdad es que el rol, digamos, en el territorio de la agroindustria es simplemente criminal. Y criminal lo digo porque nosotras, por ejemplo, en este minuto Amnistía Internacional tiene una campaña para salvaguardar nuestra vida, para salvaguardar mi vida, la de mi compañera Verónica, la de Carolina Vilches, que hoy es constituyente también por nuestro distrito y parte de nuestro movimiento, porque simplemente la estrategia es perseguirnos a nosotras, es negarles, por ejemplo, las escuelas a nuestros hijos. Yo mis hijos los he tenido que mover, están todos en distintas escuelas, en distintos territorios, hoy estamos en confinamiento, me permite tenerlos acá, pero para mí la vida se hizo súper difícil, desde el día en que nos levantamos empezaron a cerrarnos incluso las escuelas. Mi hija mayor, por ejemplo, 16 años, va en tercero medio y recién este año pudo integrarse a una escuela convencional, porque la tenía desde séptimo básico en escuelas online,
porque simplemente no nos daban matrícula. Es así de brutal el tratamiento que se nos da de parte. Nosotros tenemos permanentemente autos apostados a nuestras casas. A mi casa han entrado 7 veces, han allanado mi morada, por ejemplo, solamente con el fin de amedrentar, sin robar nada. A Verónica han escrito muros, no sé si los han visto a través de las redes sociales. ¿Tienen algún antecedente, disculpa, ¿tienen algún antecedente del origen de este amedrentamiento? Bueno, nosotros cuando hacemos el trabajo territorial que es de denuncia principalmente, buscando los drenes ilegales, todo como corresponde, digamos, porque aparte de esto hay robo de agua, aún así, teniendo la cantidad de derechos de aprovechamiento, hay robo de agua, y nos dedicamos a eso, y bueno, salen persiguiéndonos, disparos, hemos recibido de todo tipo de amenazas. Entonces la verdad es que el rol de la agroindustria con las comunidades, la verdad es que no tiene nada de solidario, por decir de alguna forma. O sea, ellos nuevamente aseguran, por ejemplo, hace 3 semanas atrás se armó un consejo en la gobernación provincial solamente con los empresarios de la palta, porque llegaron recursos justamente para la gestión hídrica de la provincia de Petorca. Y sin embargo, no hay ciudadanos, no están los dirigentes de las APR, no está Verónica ahí en esa discusión, por ejemplo, en qué destinamos las platas. Nosotros llevamos exactamente 12 años decretados como una zona de catástrofe hídrica. Y sin embargo, el negocio, porque es un verdadero negocio, casi un mercado negro, el negocio de los camiones aljibes es impresionante, porque hay corrupción, porque además, si ustedes vieran desde dónde sacan y extraen agua, muchos camiones aljibes para entregar a las comunidades, es justamente desde donde las sanitarias dejan caer el agua tratada, que no es tan tratada además. Entonces, si tú haces una fiscalización, nos dicen, no podemos fiscalizar porque tenemos 4 fiscalizadores. Recién el año pasado pusieron 2 más, porque antes eran 2 solamente. Entonces aquí hay un problema de gestión profunda. Y hay una forma de mirar esto desde lo político y empresarial, no desde el sentido humano, no desde los ecosistemas. Entonces, eso es la urgencia que nosotros creemos que hoy se debe establecer en la nueva Constitución. Sí, bueno, en un país que ha protegido tanto institucionalmente la propiedad privada como este durante las últimas décadas, la palabra expropiación suele producir el efecto como el de un elefante entrando a una cristalería, ¿no? Y luego del resultado de la Convención Constitucional, algunos constituyentes hablaron de expropiaciones. Yo quería traer este tema acá, a propósito de una entrevista que le hicimos hace algunas semanas a Camila Zárate, que es del Movimiento por el Agua y los Territorios y es constituyente electa por la región de Valparaíso. Lo que ella planteaba es que el tránsito desde un agua institucionalmente privada a un agua institucionalmente pública requiere, en su consideración, inevitablemente expropiaciones, ¿no? Porque, como ustedes han dicho a lo largo del programa, el agua está vinculada con la tierra, ¿no? En ese tránsito, quería preguntarte, Pilar, ¿cómo ves ese tema, ¿no? El tema de cuáles son las condiciones necesarias para poder avanzar en el agua como un bien nacional de uso público y qué rol juegan o no para esos efectos el tema de las expropiaciones. Claro. Sí, mira, sobre el tema de los derechos de agua, primero quería comentar algo, el robo. Fíjate que hay muchas cuencas en Chile que están sobreotorgadas, especialmente en la zona centro, en la zona norte. Hace poco publicamos un artículo, de hecho este año, donde mostramos que ya hay muchas cuencas sobreotorgadas. Por lo tanto, aquí hay muchas veces cuando tú conversas con, por ejemplo, personas desde el mundo empresarial o desde la agroindustria, ellos tienen la sensación de que las ayudas debiesen ir hacia ese sector porque en este minuto no pueden hacer uso de sus derechos de agua. Es decir, en este minuto ya, a pesar de que alguien tenga un derecho de agua, no necesariamente lo puede utilizar. Y eso nos lleva a otro problema, y es el problema de ¿por qué ocurre esto? Bien, porque el derecho de agua se otorga como un caudal o como un volumen que es fijo y que no tampoco está acorde a cómo cambia o la variabilidad que tiene la hidrología, el clima de las cuencas. Por lo tanto,
ahora estamos viviendo sequía, por ejemplo, hay menos agua disponible, sin embargo, la cantidad de derechos de agua que hay otorgados no cambia, no disminuye lo que pueden extraer. Por lo tanto, en este minuto es muy complejo pensar en continuar con este mismo sistema, pensando especialmente que hay proyecciones de cambio climático que indican que va a haber menos disponibilidad a futuro. Por lo tanto, si pensamos que se va a mantener la misma cantidad de agua que hay hoy en día otorgada, no da, ya no es posible. En abril incluso llegaron los decretos hasta Chiloé, hasta la provincia de Yanquihue. ¿Por qué? Porque en realidad hay menos agua, eso es una realidad. Por lo tanto, me parece que de todas formas que cómo está pensada la propiedad privada del agua es algo que tenemos que nosotros modificar en este minuto. A través de, por ejemplo, concesiones, que es lo que se hace en otros lugares, concesiones que de todas formas igual permitan, por supuesto, se requiere un desarrollo económico, tienen que haber actividades productivas, eso sin duda que sí. Sin embargo, de una manera mucho más planificada, pueden ser concesiones que duren un cierto periodo, que con caudales que además se ajusten a lo que hay disponible, no a un valor que se les entregó con un título y que después simplemente si no hay suficiente agua en el río puedan secarlo para poder hacer uso de ese derecho. Me parece que por ahí es donde hay que avanzar. Es que ahí entramos en el problema que reclaman normalmente las industrias que se ven beneficiadas por este tipo de derechos, no solamente en el agua, pero ya que estamos hablando del agua específicamente, y Analía, desde la perspectiva jurídica te quiero preguntar, ¿se resuelve lo que estas industrias denominan la certeza jurídica? O sea, si tú los amenazas con quitarle un determinado estatus de propiedad, ellos dicen no podemos invertir. Desde luego, yo creo que es la pregunta clave, digamos, la facilita de la tarde, pero voy a partir por decir algo que escuché a un colega que dijo, es una frase de Mario Marcel, el presidente del Banco Central, y dijo, cuando se está redactando una nueva constitución con 155 personas que fueron elegidas para ese objeto, de lo que estamos hablando es que no podemos sino estar en un momento de incertezas, porque estamos en tránsito a otro momento. Entonces, la tan mañida certeza jurídica también tiene límites. No hay nada que sea inmutable, nada. No lo es la naturaleza como lo estamos viendo, tampoco lo son las realidades que dan origen a hechos jurídicos, como es, por ejemplo, la propiedad de un derecho de aprovechamiento. Yo quisiera decir que en esto hay también bastante fantasía y hay, parece, bastante trauma en algunos sectores. Habría que decir primero que nada que el derecho de propiedad también es un derecho humano, pero tiene límites, y esa es la parte que se olvida. Tiene límites, hay una función social que hasta ahora es para preservar el patrimonio ambiental. Y muchos postulamos que debería incluirse que además en la función social hay una función que es inherente, que es la función ecológica, para incluir la relación que tienen con los ecosistemas, no respecto de lo que hay ahora también, sino lo que va a haber más adelante, porque Pilar lo dice perfectamente, el tema del cambio climático no es que se nos haya ocurrido y que a lo mejor va a pasar, no, está aquí, estamos conviviendo y vamos a seguir conviviendo, y las expectativas no son buenas. Entonces, parte de nuestra tarea, de nuestra labor, es adaptarnos, pero adaptarnos todos, no unos poquitos sufriendo y otros manteniéndose incólumes. Eso no es posible ya, eso no responde a la lógica de la vida. Entonces, yo quería decir a propósito de lo que preguntó antes Patricio, que lo dijo muy bien Pilar, es que hay un tema con los derechos de aprovechamiento y una expropiación de los derechos de aprovechamiento que implica pago. La expropiación no es confiscación, la confiscación es sin pago, la expropiación es con pago de una indemnización. Si no hay agua, porque los derechos están sobreotorgados y eso lo sabemos todo y lo sabe todo el sector privado. Si hay sobreotorgamiento de derechos, sería absurdo que tuviéramos que pagar indemnizaciones a quien ya no tiene la materialidad de ese derecho. O sea, el que tiene un derecho de papel y detrás de eso no hay una gota de agua, no alcanzamos a vislumbrar, por lo menos yo, la razón por la cual habría que pagarle una indemnización, porque ese es un hecho de la naturaleza y ya ocurrió. Vamos a tener que plantearnos.
habría un enriquecimiento sin causa para esa persona a costa de todos los chilenos, porque esto lo va a pagar el Estado. Y con un agravante. Estas personas obtuvieron los derechos de aprovechamiento gratuitamente de parte de la DGA. Gratuitamente. Fueron y dijeron quiero agua y les dieron un volumen por una unidad de tiempo, litros por segundo. Esa fue la realidad. Entonces, hoy día, por ejemplo, y en esto sería, de repente, deben haber personas que tienen derecho de agua y que pudieran dar testimonios de la realidad que viven ellos. Hay gente que no ocupa el agua y los vende en el mercado. Por eso la mercantilización del agua. Los transa en el mercado estos precios que contaba Lorena. O sea, lo que les sobra no lo devuelven al Estado, sino que hacen negocio con eso y lo venden a millonarios, a precios millonarios como estamos viendo, porque esto es de millones, no es de miles de pesos, de millones. Analía, tenemos que ir redondeando estas ideas, resumiendo un poco, así que las quiero invitar a pasar en limpio. Ese es el nombre que lleva esta última sección, en que 2-3 minutos cada una, por favor, un resumen, como si tuvieran que enviarle este resumen ejecutivo a la Convención Constituyente. Partamos por Lorena Donalde, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero hacer del agua un derecho humano irrenunciable, fundamental y irrenunciable. También para nosotros es fundamental el derecho humano al saneamiento, que no tenga discriminación alguna, que además podemos resolver una nueva institucionalidad hídrica, descentralizar los procesos hídricos también es importante para nosotros, como decía Pilar. Importante que los territorios tomen también como que sean guardianes de sus cuerpos de agua y hacer de la naturaleza un sujeto de derechos, así como los cuerpos de agua. Entonces nosotros también exigimos que en el nuevo régimen de agua que tiene que existir haya una perspectiva de género fundamental en la discusión, porque nosotras como mujeres también tenemos otra mirada de la situación hídrica, entendiendo estas labores que nos han designado a los cuidados, ¿no? Pero también tenemos una relación distinta con la naturaleza. Entonces, para nosotros es fundamental hoy que se avance hacia allá. Creemos fundamental también que podamos tener consejos de cuencas donde se rescate el valor del agua esencial en lo cultural, en lo social y en lo económico también. Así que ese es como nuestro llamado a la constituyente. Y decir también desde acá que un cariñoso saludo a mis 4 compañeras que hoy avanzan al proceso constituyente. Nosotros tenemos 26 territorios a nivel nacional en lucha permanente de agua y son 4 mujeres que hoy nos representarán en la convención, así que sabemos que por lo menos ellas llevan el desafío de escribir en verde esta constitución. Vamos con Pilar Barría. Pilar. Gracias. Bien, me parece que central que el agua se establezca que el agua es un bien nacional de uso público. Eso es realmente importante para que entonces esté en el lugar que corresponde. Segundo, dotar al Estado con capacidades para poder ser garante de la protección del recurso hídrico del agua, protección del medio ambiente. Reconocer, por supuesto, además que el agua tiene una función social, económica, ambiental, múltiples funciones, no fragmentar al agua con una visión muy sesgada solo hacia un sector, y finalmente, por supuesto, priorizar el consumo al agua, consumo humano, priorizar el agua potable, priorizar el agua para las personas. Analía, tu resumen. Sí, primero también compartiendo con Pilar y con Lorena que el agua sea un bien de uso público o bien, en mi concepto, un bien plurinacional de uso público, para reconocer también el derecho que tienen al agua quienes no entienden que hay una sola nación, sino que vivimos en este territorio varios. Entonces, bien de uso público, bien plurinacional. Por supuesto, el reconocimiento del derecho al agua potable y al saneamiento. El potable es muy importante porque garantiza que el Estado tiene que entregar el agua que, como decía Lorena, tiene que tener una calidad adecuada para todo quien la recibe. Establecer en la Constitución, dejar establecida una relación de equilibrio entre la naturaleza y las personas.
ya no la supremacía de las personas sobre la naturaleza, porque eso es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy día, a reconocernos como parte de la naturaleza y no haciendo uso y abuso de la naturaleza. Y señalar también que la función social de la propiedad debe incorporar la función ecológica como una función inherente a la misma, de manera que así el Estado tenga fuerza para dotarse de instrumentos para intervenir en pos del beneficio de las poblaciones, que es lo prioritario. Bueno, hemos recogido los puntos de vista de Lorena Donaire, de Pilar Barría, de Analía Uriarte. Nosotros queremos subrayar algunas ideas que nos han quedado de esta conversación. Primero, es necesario hacer del agua un derecho humano irrenunciable, el derecho al saneamiento también, descentralizar los procesos hídricos, que los territorios sean guardianes de sus cuerpos de agua. En el nuevo régimen de aguas debe existir también perspectiva de género, que fue algo que se mencionó en alguna parte de esta conversación. Es central que se establezca que el agua es un bien nacional de uso público, dotar al Estado de herramientas para que sea garante de este derecho. No hay que fragmentar el agua, tal como hay que mirar la política sobre el agua desde distintas dimensiones. La priorización del agua potable por su carácter fundamental para la vida humana. El agua como bien plurinacional, quizás subrayando algo que decíamos hace un ratito, que lo planteaba Analía a propósito de un debate que se va a abrir y que va a ser muy interesante. Bueno, son algunas de las ideas que nos quedan, Yasna, en esta conversación que hemos tenido sobre la relación entre agua, institucionalidad y constitución. Así se lo vamos a transmitir a los constituyentes y las constituyentes, ¿verdad? 1.000.000 de gracias. Lorena Donaire, gracias por estar con nosotros. Analía Uriarte, lo mismo. Pilar Andrea Barría también. Ha sido súper interesante esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas adiós, gracias. Lorena. Adiós, Pilar. Adiós, muchas gracias por conocerla. Igual, igual. Muchas gracias, Analía, Pilar. muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Lorena, por ayudarnos a comprender mejor este tema, por ayudarnos a todos quienes estamos, por supuesto, interesados en la nueva Constitución y a todas, y a quienes nos estuvieron siguiendo a través de esta transmisión, agradecerles, quédense, sigan el crecimiento sostenido de esta señal experimental televisiva de la Universidad de Chile, Universidad de Chile TV, que está transmitiendo para todo el país. En la región metropolitana nos pueden ver a través del 11.2 de la señal digital. Y también recordar que tenemos nuestros sitios de contacto antes de que despidamos el programa, la web de nuestra universidad, uchile.cl, por supuesto el Twitter y las redes sociales de la Universidad de Chile. Y si nos quieren escribir, canal uchiletv@uchile.cl, canal uchiletv@uchile.cl. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en un próximo capítulo de Palabra Ciudadana. Muy buenas noches.